la invitación y es para mí un honor estar participando en el Congreso y un honor poder compartir parte de las experiencias que he tenido, esperando que sean de provecho para los asistentes. Quiero aclarar que durante la presentación van a haber cosas que son muy, como que muy digeribles, dado que tengo entendido que es para todo público, entonces traté de omitir muchas cuestiones técnicas y me voy a enfocar a la idea principal de lo que es el trabajo de investigación, tratando de hacerlo digerible para todo público. Bueno, si durante la presentación tienen alguna duda, por favor escríbanla en el chat y voy a tratar de leerlo. Bueno, como ya comentaron, la presentación es uso de la terquedad mutante en el problema de priorización y minimización de casos de prueba. Primero quiero ubicarnos un poquito en dónde estamos en esta presentación. Cuando nosotros desarrollamos un software, en el ciclo de vida de desarrollo de sistemas existen básicamente 6 etapas. Primero es donde nosotros tenemos los requerimientos, luego hacemos una planeación, esa es la segunda etapa. Después de planear hacemos un diseño, es la tercera etapa. La cuarta es la implementación. La quinta es la etapa de pruebas y la número 6 es cuando entregamos el software. Nosotros estamos aquí ubicados en la etapa número 5, que es la etapa de pruebas o en inglés como se conoce software testing. ¿Cuál es la finalidad de software testing? Bueno, debemos asegurar que nuestro software cumple los requerimientos del cliente o cumple los requerimientos del usuario. Aquí quiero abordar unos conceptos básicos que vamos a tener a lo largo de la presentación. Del lado derecho ustedes pueden observar una app que es de WhatsApp y tenemos varias opciones que podemos seleccionar, que es hacer respaldos diariamente, semanalmente, mensualmente o nunca hacer respaldos. Y en la parte de abajo tenemos lo que dice incluir videos y podemos con una palomita seleccionar o deseleccionar esa parte. Entonces, aquí en la parte cuadrada de medio dice daily and include videos, weekly, include videos, monthly, include videos and never. Todo el cuadro se le conoce como conjunto de pruebas, que son las entradas, bueno, parte del conjunto de pruebas, porque en el sentido estricto, un conjunto de pruebas o un caso de pruebas, perdón, un caso de pruebas es cuando proporcionamos las entradas y para cada entrada nosotros tenemos lo que esperamos como salida, lo que esperamos que el software nos dé como comportamiento. Ese es el entero, ¿no? de un verdadero caso de prueba. Pero aquí tenemos parte de caso de prueba, una entrada. Entonces me voy a referir caso de prueba como si fueran nada más las configuraciones de entrada. Podemos observar que tenemos 4 diferentes configuraciones con las que vamos a probar nuestra app. Y entonces todas esas 4 hacen lo que es el conjunto de pruebas y cada una de ellas se les conoce como test. Pero aquí vemos muy poquitas, nada más 4. Sin embargo, en la realidad es que en realidad tenemos conjuntos de prueba grandes, es decir, conjuntos de prueba que tienen muchos casos de prueba, más de 200 a veces, dependiendo del tamaño del software que estamos desarrollando. Y entonces no tenemos el tiempo para ejecutar todos esos casos de prueba. Durante la etapa del desarrollo o la etapa de testing, también se encuentra lo que se conoce como pruebas de regresión. Pruebas de regresión quiere decir, voy a reutilizar los casos de prueba que ya utilicé antes y se supone que deben otra vez salir bien porque esto nuevo que le acabo de incorporar a mi software no debería causar problemas. Entonces estamos reutilizando los casos de prueba anteriores, pero a veces son esos que ya utilizamos más otros nuevos y ya tenemos demasiados y no podemos ejecutarlos todos. ¿Qué es lo que hacemos o cuáles son las estrategias o las soluciones posibles? Hay 2 posibles soluciones. Una de ellas es minimizar o reducir el tamaño del conjunto de pruebas. Es decir, que en lugar de probar con 100 entradas, vamos a probarla nada más con 40 entradas. Ese es un enfoque. Pero el otro enfoque es priorizar cuáles pruebas ejecutar primero. Puede ser, por ejemplo, que
que hay unas pruebas que son mucho más importantes, unos casos de prueba que son más importantes que otros, y entonces decimos, no, de los 5 componentes que tiene el software, mejor primero vamos a evaluar el componente número 1 y vamos a ejecutar primero las pruebas que se enfocan en verificar que el comportamiento del componente 1 está correcto. Entonces, esos son los 2 enfoques que se pueden utilizar para la ejecución de los casos de prueba. TCM, que es el Test Case Minimization, es así como se le conoce a este problema de investigación, lo que hace es intentar reducir el número de casos de prueba y vamos a usar alguna noción de redundancia, manteniendo la satisfacción de los requisitos. Recordemos que cuando estamos construyendo un sistema, un software, debemos cumplir con los requisitos del cliente. Entonces, lo que estamos tratando de hacer aquí es evitar los test redundantes y de esa manera pues nada más elegir aquellos que pueden cubrir un poco más que los otros, evitando duplicar o poner test innecesarios. Ese es lo primero que estábamos tratando de hacer. Por ejemplo, aquí el 1 y el 2 son redundantes, pues nada más nos quedamos con el 1. El 3 y el 4 son redundantes, pues nada más nos quedamos con el 3. O puede ser que no son redundantes, pero con el 1 y el 3 se satisfacen todos la verificación de los requisitos. Entonces, ese es el primer enfoque. El segundo, que es el test case prioritization, es un proceso para decidir el orden de ejecución de los casos de prueba en función de una estrategia de priorización. Es decir, unos tests van a ser más importantes que otros y dada esa jerarquía, nosotros enumeramos o enlistamos el orden en que queremos ejecutarlos. Aquí en este ejemplo tenemos 4 casos de prueba, test 1, 2, 3 y 4, pero no están ordenados. Entonces, para la siguiente vez, lo que vamos a hacer es darles un peso de importancia y con base en eso decimos, bueno, el primero que se va a ejecutar no es el 1, el primero que se va a ejecutar es este y este es el orden en el que vamos a hacer. ¿Qué es lo que estamos tratando de hacer en esta investigación? Resolver los 2 casos al mismo tiempo. Es decir, al mismo tiempo que estamos minimizando, estamos también priorizando. Estamos haciendo estas 2 cosas en el problema de investigación que se propuso. Ahora, quiero explicar de manera muy general el concepto de pruebas de mutación, porque tal vez ustedes no han escuchado el concepto. Hay muchísimos tipos de pruebas que son útiles para diseñar los casos de prueba con los que vamos a verificar nuestro software. Una de esas estrategias son las pruebas de mutación y como su nombre lo indica, mutar. Mutar es cambiar. Se basan en lo siguiente. Nosotros tenemos un componente o una unidad de software que está en el lado izquierdo. Nosotros vemos que tenemos la función. La función es max. Y la función max recibe 2 parámetros enteros y retorna como valor o el valor de retorno es el máximo entre esos 2 números enteros. Esa es nuestra función. Ahora lo que vamos a hacer es mutar, vamos a crear mutantes. Cuando creamos un mutante es cuando empiezas a cambiarle algo, ¿no? Les tiras, bueno, en un sentido así estricto tienes y que le pones algo, le tiras o le cambias. Entonces, algo parecido es en el código. Cuando creas un mutante es que le haces un pequeño cambio al original y ya creaste una nueva versión. Pero resulta que esa nueva versión es defectuosa. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hay problemas de software, en el software, se debe a que los programadores tienen pequeños cambios, hacen pequeños errores sintácticos. Entonces, con base en ese conocimiento que se tiene, entonces están tratando de hacer programas fallidos o programas que no salen o no deberían sacar las cosas correctas haciendo estos pequeños cambios. Hay diferentes maneras de poder obtener mutantes. Podemos, por ejemplo, mutar lo que son los operadores aritméticos. Y aquí, en este ejemplo, se está llevando a cabo una mutación por medio de mutaciones de operadores aritméticos. Está marcado en amarillo qué cambios estamos haciendo. En el programa original vemos que X debe ser mayor que Y. Y el mutante número 1 cambiamos el signo y en lugar de mayor que le estamos dando menor que. Y ese es nuestro mutante número 1.
Y luego volvemos a hacer, creamos otra versión de otro mutante y ahora en lugar de que sea mayor que, le estamos poniendo el signo de equivalencia. Vamos a preguntar si Y es igual a, si X es igual a y entonces hace algo. Después de que se generan estos mutantes, entonces lo que se hace es se seleccionan bastantes casos de prueba y lo que se trata de hacer es ver si ese mutante, si ese caso de prueba fue capaz de detectar a la versión fallida. ¿Por qué? Porque en un caso de prueba tenemos las entradas y las salidas esperadas. Entonces, si decimos, si yo voy a meter 5 y 4, yo espero como salida un 5. Y entonces a lo mejor salió otra cosa y ya, no, esto no está bien y detectó el mutante. En términos de pruebas de mutación, se va a escuchar raro, pero se le llama matar. Entonces, cuando uno está ocupando la terminología de mutation testing, dicen kill mutants, o sea, estamos matando a los mutantes, así es como se escucha la terminología. ¿Y qué tan buenos son tus test de prueba, los test que escogiste, para ver si son buenos para detectar mutantes? Bueno, eso se le llama mutation score. Entonces, el mutation score te dice qué porcentaje de mutantes fueron los que eliminaste del total que produjiste. Entonces, si fueron producidos 100 mutantes y nada más mataste 80, entonces tu mutation score es 0.8, que es el 80% de efectividad. Esa es de manera general de lo que son las pruebas de mutación. Ahora, de aquí en adelante vamos a hacer el supuesto de que los casos de prueba que nosotros tenemos en nuestro conjunto de prueba tienen un 100% de mutation score, es decir, todo el conjunto. Sabemos que si ejecutamos todos los tests que están en ese conjunto, es garantía de que todos los mutantes se mueren, todos. Esa es nuestra, nosotros vamos a asumir eso. Ahora bien, vamos a agarrar otro concepto importante para nuestra estrategia que se llama el subsuming mutants o el verbo subsumir. Cuando estamos hablando de subsumir, quiere decir que una cosa está dentro de otra. Este es un ejemplo de manera muy general, esperando aclarar un poquito el concepto. Imagínense que nosotros queremos formar un equipo de trabajo para un proyecto y resulta que tenemos cuatro programadores y cada programador tiene diferentes habilidades. Pero para este proyecto que vamos a llevar a cabo, necesitamos que los programadores tengan conocimientos en Python, Java, HTML y además tengan capacidad de análisis. Y nuestro equipo de trabajo debe cumplir todo eso. ¿Qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, si escogemos al número 3, que es Python, bueno, pues a Majin Buu, ¿no? Escogemos a Majin Buu. Bueno, pues él sabe Python, pero aún nos falta cubrir la parte de Java, HTML y análisis. Ok, bueno, pues ahora resulta que queremos, no sé, escoger a Vegeta, que es el segundo, ¿no? Ah, bueno, pues ya tenemos cubierto la parte de Python y de Java. Y ahora se les ocurre, pues no sé, escoger a 8. Ah, pues es Python y HTML. Ah, no, ya no la escogemos porque ya tenemos Python y JavaScript. Pero ahora nos vamos con Goku y entonces nuestro equipo es un equipo de 3. Pero ¿qué pasa ahí? Realmente Python está siendo redundante. La forma en que los elegimos, si primero elegimos el de Python, nos está produciendo una persona extra que no necesitamos. Lo primero que se debe analizar es quién de estos personajes es el único que cuenta con la capacidad de cubrir al menos un requisito, porque ese tiene que ir, porque tiene que ir, porque tiene que ir es algo mandatorio. Entonces, observamos que Python, pues los 4. Entonces, no hay problema si elegimos cualquiera. Pero, sin embargo, para JavaScript es el segundo. ¿Qué significa? Que Vegeta tiene que ir porque tiene que ir. Si no está Vegeta, no cubrimos a Java. Entonces, elegimos, por ejemplo, a Vegeta, pero a la vez, Vegeta, que tiene habilidades en JavaScript, también está subsumiendo Python. Y entonces, al escogerlo así, ya tenemos 2 requisitos llenados y ya Python no está pues más pendiente, pero los únicos que nos quedan pendientes es HTML y analítico. Y entonces los que nos quedan, las opciones que nos quedan, pues es Goku, Majin Buu y 8, ¿no?
Y entonces vemos que el único que tiene la capacidad analítica pues es Goku, y que es el primero. Y decimos, no, pues lo tenemos que elegir, porque si no lo elegimos, no vamos a tener eso. Y entonces tiene que ir en el equipo. Y lo elegimos, y él está subsumiendo a Python y HTML, y entonces ya vemos que realmente los que necesitamos nada más son 2 para cumplir estos requisitos. Entonces, basado en eso, en este concepto de subsumir, también hay ocasiones en que los mutantes son subsumidos por otros. Y entonces, si se mata a un mutante, de manera automática hay casos de prueba que van a matar también a los otros. Y entonces, aquí en la parte derecha tenemos un árbol, un árbol jerárquico, y estamos viendo que M3, que tiene doble círculo, tiene un doble anillo. Eso significa que son los mutantes de los nodos raíces, que son los que están más arriba. Entonces, son los que tienen forzosamente que ir. Si elegimos a M3 y matamos al mutante M3, entonces de manera indirecta, cualquier test de prueba que mata a M3 también está matando a M1 y a M4. Y entonces, ¿qué pasa? Si elegimos a M3, ya matamos a M3, M1 y M4 y ya nada más nos queda pendiente M2. Entonces, ¿qué pasa después? Elegimos M2 y son los únicos 2 mutantes que se necesitan matar, y ya de manera indirecta, pues podemos tener el menor número de casos de prueba posibles. Y a esto se le llama, o basado en esto, nosotros creamos algo que se llama terquedad mutante. Les voy a explicar el concepto de terquedad mutante. Terquedad mutante, ok. Entonces, tenemos nuestros programas fallidos, ¿no? Que es el mutante 1, 2, 3 y 4. Y entonces tenemos que saber qué tan difícil es matar a un mutante, qué tan difícil es encontrar ese programa fallido. Y tenemos diferentes entradas, diferentes casos de pruebas, pero nada más en la parte de las entradas. Tenemos al test número 1. Y resulta que el test número 1 está matando al mutante 1, 2 y 3. El test número 2 está matando a el 2, el 3 y el 4. Y finalmente, nuestro caso de prueba número 3 mata al mutante 1, al 2 y al 4. ¿Qué tan difícil es matar a un mutante? O sea, pues lo difícil va en relación de cuántos te pueden matar. Si nada más existe una persona, ¿no? Aquí, o un caso de prueba, que es el único que tiene la capacidad de matarte, entonces no está fácil matarte. Y, por tanto, eres del rango número 1. Mientras menos test te puedan matar, tienes un mejor rango en cuanto a terquedad, ¿no? O sea, no es terco, no se puede matar tan fácil. Y entonces, esos números que vemos en la parte de abajo de cada ilustración, 2, 3, 2 y 1, nos dicen cuántos test son capaces de matarlos. Ahora bien, cuando un mutante nada más se puede matar por un solo test, que es lo que me dice, eso es clave, significa que es mandatorio que ese test esté presente, porque sin ese test no podemos cubrir los requisitos. No podemos matar ese mutante y entonces no alcanzamos el 100%. No alcanzamos el 100%. Y dado que tiene que estar, entonces de una vez lo ponemos, porque este va a subsumir a otros mutantes, y entonces automáticamente al matar al más difícil hay muchas probabilidades de que también mate otros tantos más. Y por eso lo incluimos desde el principio, los priorizamos de esa forma. Y dado eso, entonces creamos una metodología para saber cómo vamos a minimizar y cómo vamos a priorizar los conjuntos de prueba al mismo tiempo. Primero, lo que vamos a hacer o lo que hicimos en esta investigación, este proyecto de investigación, fue usar la terquedad mutante para asignar puntaje a los mutantes. Entonces, paso número 1, dale un score
a los mutantes. Ese es el paso número 1. Ya que los mutantes tienen un score, un puntaje, entonces, con base en eso, vamos ahora a asignar puntos a los casos de prueba con base en el número de mutantes tercos que mata. Y ya después de que le damos puntaje al número, a cada caso de prueba, ahora sí, el número 3, vamos a seleccionar pues los casos de prueba que tengan los puntajes más altos. De manera general es bastante sencillo, nada más aplicando el concepto que hay detrás. Esa es de manera general la metodología que aplicamos. Ahora bien, en este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Agarramos un conjunto de pruebas ya hecho para lo que son las pruebas de regresión, el regression testing. Entonces, agarramos ese conjunto de pruebas previo que se utilizó en otras etapas y vamos a conservar todos los casos de prueba, pero los vamos a reordenar. Pero al momento en que los estamos reordenando, va a haber un punto en el que si ejecutamos de uno a uno en el orden en el que está, va a llegar un momento en el cual vamos a alcanzar un caso de prueba en donde ya todos los mutantes se murieron. Entonces, en el momento en que alcanzamos ese caso de prueba que mató, con el cual ya se satisfizo el matar a todos los mutantes, ahí ya decimos, bueno, de aquí a aquí, desde este primer caso de prueba hasta este caso de prueba, ese es el tamaño del set minimizado. Y ya si tú ejecutas nada más esta cantidad de conjuntos de prueba, te doy la garantía de que los mutantes se murieron. Y además de eso, dentro de este conjunto mínimo, ya también van a estar ordenados los mutantes más tercos al principio y los menos tercos ya al final. Entonces, también se está haciendo esa priorización. Y ya de ahí para abajo ya no se toca el conjunto de pruebas. Claro, ahí ya puede uno aplicar cualquier otro tipo de estrategia, pero del lado derecho, la parte que no está sombreada, esos ya no se ordenan. Entonces, la parte que está en oscuro es la minimizada y priorizada al mismo tiempo. Ahora, ¿cómo estamos aplicando la parte de la puntuación a los mutantes? Se propusieron 3 estrategias: el Rank Stubbornness Model, el Weight Stubbornness Model y el Hybrid Stubbornness Model. O sea, un modelo en donde estamos priorizándolos por rango. En el otro los estamos priorizando por porcentaje o le estamos dando un peso. Y el último es una estrategia híbrida. Son las 3 propuestas que hicimos para implementar o para resolver el problema de priorización y minimización. Les voy a explicar cada una de estas propuestas. La primera, el Rank Stubbornness Model. Rank, o sea, rank es de rango. Como cuando, por ejemplo, hay personas en la Armada, ¿no? Entonces las personas que trabajan en la Marina, en la Armada, en la aviación, todos tienen jerarquías. Entonces depende, a cada persona se les da un rango jerárquico dependiendo de su importancia. Entonces aquí también nosotros estamos jerarquizando a los mutantes. O sea, hay mutantes más importantes que otros y les estamos dando ese rank, ese rango, esa jerarquía. ¿Qué es cómo aplicamos la jerarquía o el rango o el rank? Bueno, primero, pues es de lo que ya les había explicado en una de las diapositivas animadas. En la parte izquierda, la primera columna de la tabla, estamos observando el número de casos de prueba. Aquí son 3, test 1, test 2 y test 3. En los encabezados de la columna, a partir de la segunda columna hasta la séptima columna, de M1 a M6, son los mutantes. Y las X, cada fila con las X representa cuáles mutantes son matados por el correspondiente caso de prueba. Por ejemplo, en el test 1, el test 1 está matando al mutante 1, al 2, al 4 y al 5. El test 2 mata al mutante 1, al 2 y al 6. Y el test 3 mata al 1, al 3, al 4 y al 5. Entonces, ya dado eso,
pues entonces nada más hacemos una suma de las X que hay en cada columna para saber el total de casos de prueba que matan a ese mutante en particular. Entonces al mutante 1 lo matan 3, tiene rango 3. Al mutante 2 lo matan 2, tiene rango 2. Al mutante 3 lo mata 1, tiene rango 1 y así sucesivamente. Después de que hicimos eso, ya les asignamos un rango a cada mutante. Entonces cada mutante ya tiene su rango, ya tiene su score asociado. Y siguiente paso. Ahora tenemos que darle el score a cada uno de los casos de prueba. ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, vamos a darle prioridad o vamos a rankear como mejor a los casos de prueba que son capaces de matar el mayor número de mutantes con el rango más alto. Por ejemplo, en esta diapositiva, en este ejemplo, T2, vemos que T2 mata a un mutante de rango 1. Si observan en las últimas columnas, dice R1, R2 y R3, que son los rangos y cada columna representa cuántos mutantes de ese rango son matados por el correspondiente caso de prueba. Entonces, para T1, para el caso de prueba número 1, el caso de prueba número 1 mata 0 mutantes de rango 1. El caso de prueba número 2 mata un mutante de rango 1 y el caso de prueba 3 mata un mutante de rango 1. ¿Qué pasa aquí? Pues hay un empate. Entonces, tenemos que decidir entre el 2 y el 3. ¿Qué es lo que hacemos? Como hay un empate, entonces nos pasamos al siguiente nivel de rangos de jerarquías de los mutantes. Entonces, ya los de jerarquía número 1 ya los vamos a exterminar con esa, pero pues hay empate. Entonces, vámonos a ver quién es capaz de eliminar el mayor número de mutantes de jerarquía 2 o de rango 2. Y ya con base en eso, pues vemos que T3 mata más mutantes de rango 2 y ese es el test que elegimos. Después de que se elige, entonces ya los mutantes que se matan se eliminan de la tabla y ya nada más los que permanecen vivos, otra vez se vuelve a aplicar la misma estrategia. Y ya se buscan, si ya se eliminaron todos los de rango 1, bueno, vamos con los de rango 2. Si ya se eliminaron los de rango 2, vamos con el rango 3. Si ya se eliminaron los de rango 3, vamos a la siguiente y así sucesivamente. Y esa es la forma en cómo aplicamos la estrategia y priorizamos los casos de prueba que son elegidos a la misma vez que se están subsumiendo algunos mutantes. El Weight Stubbornness Model es un poquito diferente. De hecho, aunque pareciera que son casi iguales, sí dan resultados diferentes. El Weight Stubbornness Model lo que hace es, vamos a rankear, vamos a darle un score o una puntuación a los mutantes, pero con base en peso, en porcentaje. Y en este caso, pues el porcentaje, como es el 100% o es 1, entonces lo que hacemos es 1 entre el rank. Y ya de esa forma ya sabemos el porcentaje de casos de prueba que los están matando, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, observamos en la tabla que el primer mutante lo matan 3, entonces 1 sobre 3 es 0.3. Tiene un peso de 0.3, o sea, no es tan importante. Sin embargo, observamos que para el M3 y el M6, como nada más los mata un mutante, pues 1 sobre 1, pues nos da un 1%, ¿no? El peso 1, que es el máximo peso posible. Y entonces, ¿qué significa? Que si lo matan todos los mutantes, pues entonces el porcentaje va a ser muy pequeñito y no tiene mucha importancia ese mutante, porque todo el mundo lo puede matar. Entonces, de esa manera, le damos el peso y ya con el peso, entonces podemos hacer una sumatoria desde M1 hasta MN, siendo N el último mutante, de los pesos para cada uno de los test de prueba y sacamos lo que es el score para cada test. Entonces aquí vemos el ejemplo ya traducido en cuanto a pesos. Si observamos, el test 1 mata un mutante cuyo peso es 0.3, otro 0.5, otro 0.5, otro 0.5 y así. Entonces, cuando se hace toda la sumatoria, ya tenemos el score para cada test y se va a elegir el test
que tiene el mayor peso asociado. Y si hay un empate, aquí el criterio de desempate es simplemente arrojar elaborar un random y elegir aleatoriamente cualquiera del empate. Entonces, aquí no nos fuimos a algo tan complicado, sino que hay empate, elige el que entre los que empataron, elige cualquiera y elígelo de manera random. Eso fue lo que hicimos en Weight Stubbornness Model. En el modelo híbrido realmente no se fusionaron los dos como tal, sino que se aplicó primero uno y después el otro. Eso fue lo que se hizo. Entonces, en el híbrido, como los más importantes son siempre los de rango 1, o sea, son los más importantes, y los que siempre deben estar los casos de prueba que matan mutantes de rango 1, esos tienen que estar forzosamente. Entonces, primero estamos utilizando la estrategia de Rank Stubbornness Model para incluir todos los casos de prueba que forzosamente o mandatoriamente deben estar en nuestro conjunto minimizado. Entonces, ya después de que terminamos de hacer eso, ahora sí, para los que restan, vamos a aplicar el Weight Stubbornness Model hasta matar todos los mutantes. Esa fue de manera general lo que aplicamos en el modelo híbrido. Y el criterio de desempate nuevamente es elegir un test al azar cuando ambos tienen el mismo peso. Para probar si nuestra estrategia era eficiente, lo que se hizo fue utilizar 7 programas del repositorio Siemens utilizados anteriormente por el investigador Hamann y otros. De esos 7 repositorios, los test originales eran de 512 y tenían 4013. Bueno, en el primer programa eran 512 conjuntos de prueba o casos de prueba y había un total de 4,322 mutantes. Entonces, si se ejecutan esos 512, se matan a los 4,322. Pero resulta que también hay mutantes que son mutantes equivalentes y esos tienen un mismo comportamiento que el programa original y no se pueden detectar, no se pueden matar. Entonces, por eso se crea algo que se llama Mutation Adequate. Y en ese Mutation Adequate se descartan los mutantes equivalentes, que son aquellos que tienen exactamente un mismo comportamiento que el programa original y es imposible detectarlos. Entonces, eso es lo que se hace. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Dado que nuestra estrategia es también priorizar, entonces, de esos 512 casos de prueba de cada conjunto, se hicieron 30 diferentes ordenaciones, porque queríamos que se enfocara lo que es la curva normalizada. Y la curva normalizada nos dice que tenemos que al menos correr 30 veces o tener 30 diferentes escenarios para que tengamos la tendencia de la curva normal. Entonces, por eso es, de ahí viene el número 30. Y evidentemente, como nosotros estamos rankeando los mutantes y eso estábamos probando si el orden interfería o no en nuestra solución, dado que también estábamos usando aleatoriedad para los criterios de desempate. Entonces, de esas 30 corridas para cada uno de los elementos, se sacaron las mediciones y se sacó el promedio de esas 30 ordenaciones para cada uno con las estrategias y se hicieron análisis estadísticos. Se utilizó una prueba estadística porque muchas veces los investigadores lo que hacen es presentan sus datos y dicen, yo le gané a este algoritmo. Pero la diferencia no es significativa. ¿Qué significa? A pesar de que tú le ganaste, ya en el todo, en un análisis,
puede ser que son rankeados igual, porque no hay diferencia significativa y muchos carecen de esa parte estadística y por eso nosotros tratamos de aplicarla para ver si efectivamente el rendimiento de nuestros algoritmos era significativamente diferente a las mejores estrategias reportadas hasta el momento. Y utilizamos un nivel de significancia de 0.05 para eso y la prueba fue la prueba de Wilkinson con el enfoque de Bonferroni. Y dentro de las métricas que utilizamos para ver qué tan buenos eran nuestros algoritmos, nuestras propuestas, bueno, nuestras propuestas de solución, utilizamos para minimización, para ver qué tan buenos eran en la parte de minimización, pues el tamaño del conjunto de minimizado. ¿Qué tan bueno era en la parte de priorización? En la parte de priorización utilizamos algo que se le llama el average percentage of mutants kill, que es el acumulativo, el porcentaje acumulativo de los mutantes que se van matando en cada uno de los tests. Y entonces se hace una gráfica y se dice, bueno, en el primer test matamos tantos mutantes. Con el segundo test ya acumulamos y son tantos. En el tercer test son tantos mutantes y pones, y entonces esa es una como curva de aceleración, y si la curva de aceleración es mayor, entonces significa que los estás matando de manera más eficiente. Eso fue lo que utilizamos. Y por último, el tiempo, pues fue el tiempo de ejecución. Aquí sí quiero enfatizar que no es lo mejor, yo sé que no es lo mejor porque mucho depende también de la capacidad de tu ordenador. Debería haber sido un poquito más allá, que es la anotación o grande, pero dado que no teníamos acceso a los otros sistemas, a los otros algoritmos, entonces pues fue nuestro primer enfoque y fue tiempo de ejecución. Al menos eso nos ayudó para tomar la ejecución, pero entre nuestros propios algoritmos y uno más que sí tuvimos acceso. Pero bueno, ese es de manera general cómo medimos los resultados. Y bueno, aquí están los resultados de la parte de minimización. En la parte de minimización, el promedio, cada columna representa diferentes estrategias. La primera es el ID, que es el identificador del programa que estábamos evaluando en ese momento. Entonces, de los 7 casos de Siemens, el resto de las columnas, a partir de la columna 2 en adelante, son los acrónimos utilizados para los algoritmos que fueron utilizados para esta investigación, en particular para ese diseño de pruebas. TCM hasta el momento era el mejor algoritmo reportado para la parte de minimización cuando lo que se estaba buscando era matar mutantes. O sea, hay diferentes formas de minimizar y los criterios son diferentes, pero buscamos algoritmos que estuvieran enfocados en el caso de minimización cuando el objetivo era mantener el mismo mutation score seleccionando el conjunto de pruebas provisto. Entonces, TCM en promedio, cuando minimizó de las 30 corridas, el conjunto mínimo, el promedio del conjunto mínimo de esas 30 corridas fueron 12.4, más o menos como, pongámosle 13, ¿no? Entonces, en promedio, con 13 casos de prueba se mataban al 100% de los mutantes. Pero en RSM, en el Rank Stubborn Model, con 9 casos de prueba, ya con 9 ya matábamos a todos los mutantes porque estábamos evitando la redundancia. Con el Weighted Stubbornness Model, el promedio fue 10, con el híbrido fueron 9 y con el Optimal Greedy, es una estrategia greedy, también fueron 9. Entonces ahí podemos observar que hay, para algunos casos, el ARCM fue mejor para el P1, P2, P3, P5 y P6 y P7, pero en particular para el programa número 4 les ganaron el Weighted Stubbornness Model y el Hybrid Stubbornness Model, que construyeron un caso de prueba con un caso menos.
y se mataban todos los mutantes. Entonces, dado eso, utilizamos lo que se le llama el min rank, sabiendo en cuántos quedaste en primer lugar, en cuántos de esos casos quedaste en primer lugar, ocupas la estrategia, y entonces el rango medio de la tabla de posiciones, que fue para RSM, tuvo 1.64. Entonces, considerando 1 como el primer lugar, ¿no? 2 el que quedó en segundo lugar, 3 el que quedó en tercer lugar y 4 el que quedó en cuarto lugar. Y los 4 que utilizamos fueron estos, porque eran los que mejor salían en los ranks. Y con eso se aplicó la prueba estadística, una prueba estadística con el enfoque de Bonferroni, en donde la prueba consiste en tener un algoritmo que se le llama algoritmo de control. Ese algoritmo de control es contrastado con el resto de los algoritmos para ver en dónde se encuentra la diferencia, si hay o no diferencia significativa. Los ordenas y entonces se aplica una fórmula estadística, y como el mejor hasta ese momento era TSM, pero pues resulta que TSM quedó en cuarto lugar y lo ocupamos como algoritmo de control, significa que si un algoritmo tiene la eficiencia como la de TSM, es malo, porque TSM es el peor de todos, está en el número 4. Entonces, de manera general eso significa, ¿no? TSM quedó en cuarto lugar y es el que se está ocupando para hacer la comparación. Entonces, todo lo que se parezca, o sea, asemeje, o sea, igual en rendimiento que es TSM es malo. Y entonces, aquí podemos observar que para TSM, el que no tiene diferencia significativa fue el Weighted Stubbornness Model. ¿Qué significa? Que el performance del Weighted Stubbornness Model y el del TSM son pues, prácticamente iguales o parecidos, o no hay diferencia significativa, y los dos, entre comillas, son igual de malos. Y entonces significa que los otros son buenos. ¿Cuáles son buenos? El RCM y el HCM para el problema de minimización. Para el problema de priorización, lo que hicimos fue utilizar la medida de APMK, que es el Average Percentage of Mutant Skills de cada estrategia. Y entonces, mientras más rápido los matas, alcanzas un 1, ¿no? Pero aquí se observa que el Optimal Greedy, como es óptimo, y está enfocado única y exclusivamente a tratar de matar el mayor número de mutantes, pero no los rankea. Entonces él dice, no me importa si sean mutantes difíciles de matar o no, o si tengan un peso particular. No, yo lo que quiero es matar el mayor número, y mientras más mate, más rápido, mejor. Entonces eso es el Optimal Greedy. Y como está enfocado en eso, pues resulta que fue la estrategia que mejor, performance tuvo, y el único que le llegó al empate aquí en esta tabla de número fue el Weighted Stubbornness Model en el P2, en el caso número 2. Entonces, en promedio, del 1 al 7, en la tabla de posiciones, en la parte derecha vemos la tabla de posiciones. Entonces, en tabla de posiciones quedó en promedio 1.07. Ese 0.7 viene porque hubo un empate, ¿no? Con WSM, y por eso no salió con un 1 limpio. Y así observamos el ranqueo, qué tan buenos son o qué tan eficientes con base en esta medida. Y entonces, como el más bueno es el Optimal Greedy, ese es el que utilizamos como algoritmo de control, y empezamos a ver si había diferencias significativas o no entre el rendimiento de nuestras estrategias en comparación con el de Optimal Greedy. Y resulta que para nuestras 3 estrategias, a pesar de que no quedaron siempre en primer lugar, como los números están muy cercanos, entonces aplicando los resultados, las pruebas estadísticas, tienen el mismo rendimiento en manera general, o no hay diferencia significativa, es la palabra correcta. No hay diferencia significativa entre el Optimal Greedy y el Weighted Stubbornness Model, el Hybrid Stubbornness Model y el Ranked Stubbornness Model. ¿Qué significa? Nuestros algoritmos tienen tan buen rendimiento como el mejor algoritmo. Eso es de manera general lo que significa esta tabla. Y finalmente, la última, que es el tiempo de ejecución, pues bueno, aquí están en microsegundos, se aplicó exactamente lo mismo, pues el Optimal Greedy, como
como es un greedy, entonces no tiene que analizar tablas ni nada de eso, y entonces el tiempo de procesamiento que ocupa es menos, la complejidad computacional es menor, y dado eso, pues el tiempo invertido es poco, es 1.14 para el optimal greedy, y los otros pues son de un poquito más segundos, digo, de un poquito más microsegundos. Y bueno, al final resulta que el optimal greedy es tan bueno como un algoritmo previo que es el ARND. Si quieren más detalles, hay un paper. Y bueno, ese era uno de los mejores, pero bueno. Al final, las conclusiones y las contribuciones son que el RCM y el HM generan conjuntos más pequeños que el TSM, y el TSM era el mejor en ese momento. Pero nuestra diferencia es que además de minimizar, también los estamos ordenando. Esa es una de las aportaciones que hicimos en ese algoritmo. Y en la parte del APMQ, que es la de priorización, pues resulta que no hay diferencia significativa y nosotros somos tan buenos como el mejor hasta ahora. Y la diferencia es que nosotros estamos priorizando los casos de prueba con base en la estrategia de mutation, de la terquedad mutante. Bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias por su tiempo, por su atención, y si tienen preguntas, estoy para responderlas.